Hola, hoy en este canal bobo que se llama Showlon Kendo Canal Autobús presenta leyendas urbanas de México XDDD. Empecemos con las del sistema de transporte colectivo STC. Comencemos a XD. Próximo arribo a la estación Coyoacán. Próximo arribo a la estación Zapata. Hola, hoy en este canal bobo que se llama Showlon Kendo Canal Autobús presenta leyendas urbanas de México XDDD. Empecemos con las del sistema de transporte colectivo STC. Comencemos a XD. Hola, hoy traigo más leyendas urbanas y del Metro Comen. Esto me fue contado por un amigo que vive cerca del Metro Barranca del Muerto. Le preguntó a un trabajador que si había visto algo paranormal, le dijo que sí. Le contó que si tomabas el metro a las 3 a veces, sobre todo los viernes, podías ver una persona que saltaba a las vías y se acostaba hasta que pasara un tren, y cuando pasaba el tren desaparecía. 2. Cuentan que en la estación Hidalgo se apareció la Virgen de Guadalupe. 3. Durante el terremoto de septiembre de 1985 algunos trenes quedaron dentro de los túneles, la gente fue evacuada y tuvieron que caminar por las vías. Algunas personas dicen que sentían como las ratas les corrían por entre los pies. Horror. 4. Se dice que hay un proyecto para poner techos sobre las estaciones de la línea 2 de San Antonio Agada Taxqueña. 5. Dicen que si te subes en el último tren el vagón va más a prisa y salta horrible porque no tiene el peso de las personas. 6. Cuando construyeron la estación Talismán, le pusieron ese nombre por la avenida Talismán. Al estar excavando descubrieron los restos del mamut, mera coincidencia. 7. Suicidio de una actriz. Judith Velasco, la famosa mamá abnegada y melancólica de Javier López Chabelo, se aventó a las vías del metro después que cayera en una profunda depresión por no tener trabajo. El trágico suceso ocurrió 9 de febrero de 1994, en la estación División del Norte de la línea que va de Indios Verdes a Universidad. 8. Descuido fatal en el metro. En el 2010, un conductor de uno de los trenes del metro abrió las puertas equivocadas. Afortunadamente no pasó a mayores y nadie resultó herido. 9 desmayos. En el 2009, las cámaras del transporte colectivo Metro fueron testigos de 2 sucesos. El primero, el de una chica que comenzó a marearse, cae a las vías del metro. Después otro hombre es captado cuando súbitamente pierde el conocimiento y cae. Afortunadamente todo quedó en un susto y ninguno sufrió lesiones graves. 10. Novia celosa. Las cámaras de seguridad de una estación del metro captaron el momento preciso cuando una mujer intenta lanzar a las vías a otra. En el forcejeo ambas cayeron justo cuando el tren estaba arribando a la estación. Afortunadamente, el chofer del tren logró frenar y se detuvo enfrente de las mujeres que estuvieron a punto de ser arrolladas. Al parecer el altercado se debió a unos problemas de amores. Petardos en Iztacalco. El más reciente fue la explosión de petardos en la estación Iztacalco de la línea 8, en la que estuvieron implicados alumnos del plantel del Colegio de Bachilleres N3. Uno de los pasajeros logró captar el momento en el que se escucharon las detonaciones, que comienzan aproximadamente en el minuto 1:05 de la grabación. Ahora las leyendas urbanas 2XD con Link Chau. Al norte de la Ciudad de México se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, una de las iglesias más visitadas en el mundo, y construida en el lugar donde supuestamente la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego Cuautla Toatzin en los años posteriores a la conquista española. El lugar, conocido por los habitantes de la Ciudad de México como la Villa, consiste de una vieja iglesia, la basílica original, y la más moderna, un edificio circular de gran tamaño y el cual es visitado por millones de personas al año, en especial durante el 12 de diciembre, fecha en la que se conmemora la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe. A pesar de ser un lugar religioso, este complejo de edificios también tiene sus historias sobrenaturales, ya que la devoción de algunas personas o el cumplimiento de mandas persiste aún después de la muerte.
La primera de estas historias involucra a las campanas, que a pesar de ya no tener badajo, aún pueden ser escuchadas por algunos durante la noche. La historia narra que en la antigüedad había un capellán muy cumplido y puntual, que siempre cumplía con su labor de tocar las campanas de la vieja basílica. En una temporada en particular, el clima se volvió hostil en la Ciudad de México, con vientos helados y bajas temperaturas, ocasionando que muchísimas personas se enfermaran. Y entre estas, el capellán, que se vio afectado por escalofríos y fiebre. Aún así, el religioso seguía siendo demasiado celoso para cumplir su responsabilidad. Y contra indicaciones del abad y demás personal de la iglesia que le pedían que guardara reposo, continuó haciendo su labor y tocando las campanas, impidiendo que alguien más lo hiciera. Y continuó así hasta que la enfermedad degeneró en un asunto delicado, y el capellán falleció por hacer su labor. Sin embargo, desde entonces ha habido reportes de que en ocasiones las campanas continúan sonando, cosa que resulta algo desconcertante, en especial porque las campanas de la vieja basílica ya no tienen badajo. 11. La leyenda del Callejón del Muerto. Leyendas mexicanas. Corría el año de 1600 y a la capital de la Nueva España continuaban llegando mercaderes, aventureros y no pocos felones, gentes de rompe y rasga que venían al Nuevo Mundo con el fin de enriquecerse como lo habían hecho los conquistadores. Uno de esos hombres que llegaba a la capital de la Nueva España con el fin de dedicarse al comercio, fue don Tristán de Alcúcer, que tenía un negocio de víveres y géneros en las Islas Filipinas, pero ya por falta de buen negocio o por querer abrirle buen camino en la capital a su hijo del mismo nombre, arribó cierto día de aquel año a la ciudad. Después de recorrer algunos barrios de la antigua Tenochtitlán, don Tristán de Alcúcer se fue a radicar en una casa de medianía allá por el rumbo de Tlatelolco y allí mismo instaló su comercio, que atendía con la ayuda de su hijo, un recio mocetón de buen talante y alegre carácter. Tenía don Tristán de Alcúcer a un buen amigo y consejero, en la persona de su ilustrísima, el arzobispo don Fray García de Santa María Mendoza, quien solía visitarlo en su comercio para conversar de las cosas de las Filipinas y la tierra hispana, pues eran nacidos en el mismo pueblo. Allí platicaban al sabor de un buen vino y de los relatos que de las islas del Pacífico contaba el comerciante. Todo iba viento en popa en el comercio, que el tal don Tristán decidió ampliar y darle variedad, para lo cual envió a su joven hijo a la villa rica de la Vera Cruz y a las costas malsanas de la región de más al sureste. Quiso la mala suerte que enfermara Tristán chico y llegara a tal grado su enfermedad que se temió por su vida. Así lo dijeron los mensajeros que informaron a don Tristán que era imposible trasladar al enfermo en el estado en que se hallaba y que sería cosa de medicinas adecuadas y de un milagro, para que el joven enfermo salvara. Henchido de dolor por la enfermedad de su hijo y temiendo que muriese, don Tristán de Alcúcer se arrodilló ante la imagen de la Virgen y prometió ir caminando hasta el santuario del Cerrito si su hijo se aliviaba y podía regresar a su lado. Semanas más tarde el muchacho entraba a la casa de su padre, pálido, convaleciente, pero vivo, y su padre feliz lo estrechó entre sus brazos. Vinieron tiempos de bonanza, el comercio caminaba con la atención esmerada de padre e hijo, y con esto, don Tristán se olvidó de su promesa, aunque de cuando en cuando, sobre todo por las noches en que contaba y recontaba sus ganancias, una especie de remordimiento le invadía el alma al recordar la promesa hecha a la Virgen. Al fin un día envolvió cuidadosamente un par de botellas de buen vino y se fue a visitar a su amigo y consejero el arzobispo García de Santa María Mendoza, para hablarle de sus remordimientos, de la falta de cumplimiento a la promesa hecha a la Virgen, de lo que sería conveniente hacer, ya que de todos modos le había dado las gracias a la Virgen rezando por el alivio de su vástago. ¿Bastará con eso?, dijo el prelado, si habéis rezado a la Virgen dándole las gracias, pienso que no hay necesidad de cumplir lo prometido. Don Tristán de Alcúcer salió de la casa arzobispal muy complacido, volvió a su casa, al trabajo y al olvido de aquella promesa de la cual lo había relevado el arzobispo. Mas he aquí que un día, apenas amanecida la mañana, el arzobispo Fray García de Santa María Mendoza iba por la calle de la Misericordia, cuando se topó a su viejo amigo don Tristán de Alcúcer, que, ojeroso, cadavérico y con una túnica blanca que lo envolvía, caminaba rezando con una vela encendida en la mano derecha, mientras su enflaquecida siniestra descansaba sobre su pecho. El arzobispo le reconoció enseguida, y aunque estaba más delgado que la última vez que se habían visto, se acercó para preguntarle: ¿A dónde vais a estas horas, amigo Tristán Alcúcer? A cumplir con la promesa de ir a darle gracias a la Virgen, respondió con voz cascada, hueca y tenebrosa, el comerciante llegado de las Filipinas.
No dijo más y el prelado lo miró extrañado de pagar la manda, aun cuando él lo había relevado de tal obligación. Esa noche el arzobispo decidió ir a visitar a su amigo, para pedirle que le explicara el motivo por el cual había decidido ir a pagar la manda hasta el santuario de la Virgen en el lejano cerrito y lo encontró tendido, muerto, acostado entre 4 cirios, mientras su joven hijo Tristán lloraba ante el cadáver con gran pena. Con mucho asombro el prelado vio que el sudario con que habían envuelto al muerto, era idéntico al que le viera vestir esa mañana y que la vela que sostenían sus agarrotados dedos, también era la misma. Mi padre murió al amanecer, dijo el hijo entre lloros y gemidos dolorosos, pero antes dijo que debía pagar no sé qué promesa a la Virgen. Esto acabó de comprobar al arzobispo, que don Tristán Alcúcer estaba muerto ya cuando dijo haberlo encontrado por la calle de la Misericordia. En el ánimo del prelado se prendió la duda, la culpa de que aquella alma hubiese vuelto al mundo para pagar una promesa que él le había dicho que no era necesario cumplir. Pasaron los años. Tristán, el hijo de aquel muerto llegado de las Filipinas, se casó y se marchó de la Nueva España hacia la Nueva Galicia. Pero el alma de su padre continuó hasta terminado el siglo, deambulando con una vela encendida, cubierto con el sudario amarillento y carcomido. Desde aquel entonces, el vulgo llamó a la calleja de esta historia, el Callejón del Muerto, es la misma que andando el tiempo fuera bautizada como calle República Dominicana.